Ok, bienvenidos a otro estudio más de los evangelios, otro estudio, un día más que el Señor nos permite y nos da su misericordia. Esta mañana es un buen día para proclamar la misericordia de Dios. Damos gracias al Señor por eso. Sabemos que el Señor siempre está rodeándonos con su presencia, con su favor. Damos gracias al Señor por eso y hoy continuamos con el estudio de los evangelios. Eh, hemos empezado un estudio de la armonía de los evangelios. Hemos venido en un tiempo cronológico, estamos tratando según está siendo tomado de la Biblia Plenitud, que hay un estudio de una línea de tiempo de los eventos o acontecimientos de la vida de Jesucristo y de su ministerio. Hemos venido por orden para ir estableciendo los tiempos e ir teniendo un conocimiento más amplio de lo que son los evangelios, para que nosotros siempre la meta de esto es primero conocer del Señor, conocer más su voluntad y poder ser testigos, poder dar testimonio de su palabra, e incluso dice el apóstol Pablo, para presentar defensa de lo que nosotros creemos, de nuestra fe establecida en la palabra de Dios y cimentada en la palabra de Dios. Nuestra fe es cristocéntrica y bibliocéntrica. Amén. Entonces, qué importante es para nosotros es estudiar los evangelios. Y de la forma que lo estamos haciendo, creo que es una forma muy bonita, porque vamos a ir estudiando todos los evangelios al mismo tiempo, de acuerdo a los eventos que se fueron dando. Vimos la semana pasada la historia de cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Vimos la importancia de la adoración en el lugar santo. Vimos la historia de Zacarías, ¿verdad? Y cómo el Señor le habla y responde su oración. Hoy vamos a continuar con el nacimiento de Jesucristo. Hoy vamos a ver exactamente eso. Entonces, vamos a continuar con el evangelio de Lucas, ¿verdad? Recordemos que Lucas fue un hombre diligente en su investigación de la palabra de Dios y de los acontecimientos de lo que vivió Jesucristo. Al principio vimos en el evangelio de Lucas como él dice que él quiere establecer en orden, él quiere poner en orden todos los acontecimientos, ¿verdad? Aunque él no estuvo directamente con Jesucristo, pues vemos que Lucas, él fue un investigador excelente, y él estableció muchos acontecimientos que no están en los otros evangelios. Pero hoy vamos a ver cómo cómo el Señor anuncia el nacimiento de Cristo. Vemos esto. Es interesante que la anunciación del nacimiento de Cristo, cuando el ángel aparece a María, está solamente en Lucas, específicamente en Lucas. Entonces, vamos a ver hoy en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Vamos a hablar del anuncio del nacimiento de Jesús. Y todo el tema va a estar girando en una pregunta. ¿Cómo será esto? Hoy creo que lo que el Señor nos va a enseñar hoy es ¿cómo será esto? Una pregunta que muchos de nosotros nos preguntamos en un determinado tiempo o en tiempos en nuestra vida cuando estamos pasando alguna situación. Nosotros venimos al Señor y le decimos, ¿cómo será esto? Es una pregunta muy común. Y la vamos a ver y la vamos a desarrollar a lo largo de esta mañana, ¿verdad? Entonces vámonos a Lucas capítulo 1, dice verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Cuando la palabra de Dios habla aquí al sexto mes, está hablando al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Cuando Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel se le presentó a María. Dice que fue enviado por Dios a Galilea, ¿verdad? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a Nazaret. Ahí vivía María. Ahí dice que la Virgen, ella estaba desposada con José, que era descendiente de la casa de David, ¿ok? Entonces, vemos cómo Dios manda a Gabriel, al arcángel Gabriel. Él es un arcángel cuyo nombre significa hombre valiente y guerrero que tiene la fortaleza de Dios, o hombre de Dios, o hombre guerrero de Dios, o hombre de la fuerza de Dios. Se traduce de varias maneras, pero en sí las raíces son hombre valiente y guerrero y el que tiene la fuerza de Dios. Es uno de los arcángeles de Dios que se mantuvieron puros sin contaminación cuando se dio la caída del enemigo. Amén. Hay una interpretación muy hermosa. Bueno, en la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? En las versiones cristianas, por decir así, nosotros aquí en los libros inspirados, ¿no? 66 libros, nosotros solo vemos que la Biblia habla de tres nombres de arcángeles, se mencionan, ¿verdad? Miguel, Gabriel y el que era Lucifer. Entonces, hay una interpretación muy linda en cuanto a los arcángeles que están en el arca, en la tapadera, en el propiciatorio. Hay 2 ángeles, ¿verdad? Están allí. Hay una interpretación linda que dice que esos 2 ángeles, uno es Gabriel y el otro es Miguel, que ellos se aferraron a la misericordia de Dios para no ser contaminados por Lucifer. Entonces es muy lindo eso. Entonces Gabriel es uno de esos ángeles, ¿verdad? Que se mantuvieron y se tomaron de la misericordia de Dios y fueron fieles a Dios y no se dejaron contaminar cuando hubo la rebelión por Lucifer. Tan solo el hecho de la presencia de Gabriel le demostraba a María que era un mensaje directo de Dios para cumplir una profecía que era muy esperada por muchas personas en Israel. Incluso no era de extrañarse, aunque las vírgenes, las doncellas, las jóvenes descendientes de David esperaran ellas tener el privilegio de ser la madre del Mesías, ¿verdad? Era un privilegio que todas las doncellas querían tener, sabiendo ellas que el Mesías era descendiente de David. Así es que todas las descendientes de David tenían esta ilusión. Pero vemos que Dios mira a una doncella, mira a una mujer, la que tuvo un privilegio. María, cuando ve al ángel, no tiene la menor duda de recibir el mensaje de Dios, de parte de Dios. Ella estaba desposada o comprometida en matrimonio con José, ¿verdad? José era del linaje de David. Ahí se cumplía también la promesa que fue dada a David. O sea que tanto María como José eran descendientes del linaje de David. Ambos descendientes directos, como ya lo vimos en uno de los estudios anteriores. Entre los judíos se consideraba el desposorio tan firme como el matrimonio y no podía ser disuelto excepto por el divorcio, ¿verdad? En la tradición judía, pero estamos hablando del tiempo del desposorio. Dice que era muy serio y duraba por lo general un año. Un año era el desposorio, eran los padres que hacían las uniones entre los jóvenes que se iban a casar. El padre daba un dote, ¿verdad? Se lo daban a la doncella, se le daba el dote y pasaba un tiempo en la preparación de las bodas. Era un año aproximadamente. Entonces, el que ella estuviera desposada con José era prácticamente era la preparación para la boda, pero ya era un compromiso. Incluso
Cuando, vamos a ver más adelante, cuando el ángel se le aparece a José, le dice que no tome, que no tenga temor de tomar a su mujer, a su esposa, lo traduce en otras versiones. O sea, ya era un matrimonio prácticamente consumado. Así era el tiempo de desposorio. Aquí es donde más adelante vamos a ver cuando Jesús habla de divorcio, habla de este tiempo de desposorio, que cuando la joven era hallada de una manera inadecuada, entonces el novio podía presentar, o el esposo podía presentar, una carta de divorcio. Amén. Era tan serio el desposorio como el matrimonio. Entonces María ya estaba desposada con José, ya habían hecho el compromiso, sus padres ya habían hecho el compromiso, ellos, ese matrimonio iba porque iba. Entonces vemos a una doncella que recibe un ángel del Señor, creyendo en su palabra, creyendo que era Dios que le enviaba. Al ver ella, a Gabriel frente a ella, dándole ese mensaje, ella no dudó de ninguna manera, ¿verdad? Ella no tuvo la menor duda que ese mensaje era de parte de Dios. Y también dice que José era del linaje de David. Bueno, como la promesa estaba hecha a David, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel estaba esperando este acontecimiento, y aún vemos que todavía los judíos están esperando este acontecimiento, porque lamentablemente para ellos fue cegada esta revelación de Jesucristo, para muchos de ellos, ¿verdad? Pues gracias a Dios, al pueblo judío cristiano que cree en Jesucristo como el Mesías, pero aún hay mucho pueblo judío que está esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque había una palabra, una promesa dada a David. En 2 Samuel capítulo 7, verso 12 al 13, el Señor le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, ¿verdad? Esto, ¿cómo se llama? Estaba hablando directamente del Mesías, ¿verdad? Todos en Israel sabían que esta palabra, esta promesa que Dios le había dado a David, hablaba del Mesías. El Salmo 89, 3 al 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pues esta promesa, esta profecía se estaba cumpliendo ante los ojos de María, ¿verdad? Y entrando, dice el ángel, Lucas capítulo 1, 28, dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este salve muy favorecida significa regocíjate. Salve significa regocíjate, revestida de honor especial, revestida de gracia. Cuando María recibe eso, ella no se enfoca, no es que dude de las palabras del ángel, más que todo ella se pone a pensar: me está hablando a mí, ¿verdad? El favor de Dios estaba con María por su carácter apacible, obediente y llena de fe. Fue aceptada y agradó al Padre, halló aceptación delante de Dios. Imagínense qué belleza. María, entre todas las doncellas y vírgenes de Judea, ¿verdad? Descendientes de David, ella tenía el carácter que Dios necesitaba para la madre de Jesucristo, ¿verdad? Qué lindo es saber que podemos nosotros, al igual que esta mujer, también hallar favor delante de Dios. Y el ángel le dice: el Señor está contigo. Ella dándole a entender: el Señor te ha estado rodeando, el Señor ha estado contigo desde tu concepción, desde que antes de la fundación del mundo, tu propósito estaba establecido. Así es que yo he venido a confirmarte
tu propósito, ¿verdad? Qué lindo es cuando Dios viene a nuestra vida y confirma nuestro propósito. Cuando nosotros le dejamos y escuchamos a Dios y creemos a Dios del propósito que Dios tiene para nosotros. Y aunque ella se turbó porque de alguna manera, aunque todas las doncellas esperaban este acontecimiento y que una de ellas fuera en determinado momento la madre del Mesías, ella se turbó porque imagínense, es como quien se gana la lotería. Dios mío, uno queda así como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cosa más maravillosa la que está pasando? Ese fue la forma en que María se turbó y ella pensaba, wow, ¿qué saludo es esto que me está haciendo el ángel? Pero el ángel dice que le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Vean qué lindo, el favor de Dios es tan bello que Él rodea a los justos. María era justa delante de Dios, había hallado el favor delante de Dios y por eso la misericordia de Dios estaba con ella. Cuando el Hijo de Dios agrada al Padre caminando en la justicia, atraemos, cuando nosotros como hijos de Dios caminamos en esa justicia, atraemos el favor de Dios, la gracia de Dios para nuestra vida, así como dice el Salmo, que el Dios bendecirá al justo y como un escudo lo rodea. El favor de Dios. Miren qué cosa más hermosa es saber que el favor de Dios nos rodea. Qué lindo es saber eso que nos sirve hasta de protección cuando nosotros agradamos a Dios. El apóstol Pablo declara que la gracia de Dios estaba sobre él porque dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no es un permiso para pecar. La gracia de Dios es un poder sobrenatural que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque él sabía el propósito. Así como María fue llena de gracia, ¿verdad? Fue rodeada por la gracia de Dios, porque esa gracia le dio la capacidad para sobrellevar lo que se le venía encima, porque no fue fácil para María, ¿cómo se llama? Ser la madre de Jesús, estando ella en su condición de desposada con José. Vamos a ir viendo cómo, o vamos a ir recordando más que todo, cómo esa condición era muy seria para ella, mas sin embargo, ella estuvo dispuesta a llevar a llevar su propósito, a cumplir el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Vea qué bendición. Este texto de Eclesiastés es muy lindo porque nos dice la bendición de lo que conlleva agradar a Dios, que vale la pena buscar el favor de Dios, vale la pena conocer la voluntad de Dios y alinearnos a su voluntad. Vale la pena agradar a Dios, agradar el corazón del Padre, hallar esa gracia, pedirle incluso a Dios su favor para con nosotros, que nos rodee. Dice que Él nos da sabiduría, Él da ciencia y gozo, mas al pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto es tremendo porque vemos cómo Dios trabaja a nuestro favor cuando estamos alineados a su voluntad, y ese es el deseo, creo, de cada uno de nosotros, hijos de Dios, estar alineados a la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y que podamos nosotros, como dice Colosenses, hacer aquellas obras por la cual, las obras que estaban de antemano preparadas para nosotros, para lo cual nosotros fuimos destinados para que anduviéramos en ellas. Entonces todos nosotros como hijos de Dios queremos agradar a Dios, así como lo hizo María. Ella recibió su propósito, lo entendió y estuvo dispuesta con el favor de Dios a pasar lo que tuviera que pasar para cumplir y agradar a Dios. Amén. Lucas, seguimos leyendo Lucas capítulo 1, 31 a 33, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí en Lucas el ángel le está confirmando la profecía que el Señor había dado a Isaías. Vemos en Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que dijo aquí el ángel, ¿verdad? El ángel que dice, llamará su nombre Jesús. Amén. Él será el Hijo del Altísimo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hablando de la autoridad de Jesús como Dios. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estableciendo esta profecía, estableciendo la eternidad de Jesús, estableciendo el señorío de Jesús, estableciendo la divinidad de Jesús, su ministerio como consejero, como Príncipe de paz. Vemos lo admirable de su reino, lo admirable de su ministerio, aun cuando anduvo en la tierra. Eso fue admirable, ver todo lo que Jesús podía hacer, la autoridad que le había dado el Padre por la obediencia que él había tenido al Señor. Y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esas eran las profecías que el pueblo estaba esperando, ¿verdad? Que se cumplieran y que Jesucristo vino a dar cumplimiento. Y cuando el ángel aparece a María, empieza a desencadenarse estas profecías para su cumplimiento. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este imperio, este reino de nuestro amado Señor Jesús no era literal en el momento. Él vino a establecer su reino, pero aún no es literal. Pero vendrá el tiempo donde en el milenio veremos el reino de Jesucristo establecido aquí en la tierra. Cuando Jesucristo vino por primera vez, Él vino a dar inicio a este reino, a establecer, a sentar las bases de este reino, para venir luego a establecerlo literalmente a la tierra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos esperando y hemos entendido como Iglesia de Cristo. Hemos entendido el reino de Dios que se estableció desde que Él vino a la tierra y seguirá y se establecerá completamente en el milenio. Amén. Entonces dice, María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí la pregunta: ¿cómo será esto? María pregunta: ¿cómo será esto? ¿Verdad? Esta pregunta es inevitable. La verdad, es una pregunta inevitable que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una promesa de parte de Dios? O leemos la palabra y leemos las múltiples promesas. Y uno dice: ¿cómo será esto, Señor? ¿Cómo será que tú me vas a levantar? ¿Cómo va a ser, Señor amado, que tú vas a hacer lo que prometiste en mi vida? ¿Cómo será esto, Padre? No entiendo. Miro mi condición y yo me pregunto: ¿cómo será esto? No entiendo. Y María le dice al ángel: yo no entiendo. ¿Cómo va a ser esto? Le dice: pues yo no conozco varón, aún no me he casado. Porque todavía ella no había entendido cómo iba a ser la situación. Dice ella: acepta, ok, yo recibo lo que tú estás hablando, pero pregunto: ¿cómo será esto? Y esa pregunta no necesariamente de María no fue falta de fe. Más que todo fue una duda en su corazón: ¿cómo será esto?
¿verdad? Entonces, pero nosotros, aplicándola a nuestra vida, muchos de nosotros en determinadas circunstancias o en situaciones o en tiempo de nuestra vida le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿cómo será esto? ¿Verdad? En diferentes circunstancias, cuando las circunstancias son adversas a nuestra vida, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando hay escasez, cuando a veces no hay que comer, cuando hay deudas, cuando la familia está rota o está por despedazarse, perdón, cuando no hay esperanza, cuando Dios habla algo diferente de lo que nuestros ojos están viendo. Y esto yo quiero llevarlos a lo que le pasó a Gedeón, porque Gedeón yo creo que es una figura de muchos de nosotros. Pues María no hizo esa pregunta porque había duda en su corazón o falta de fe en su corazón. Más que todo era una inquietud en ella. ¿Cómo será esto? No conozco varón. Pero en Gedeón fue diferente. Gedeón personifica a muchos de nosotros. En Jueces capítulo 6, verso 1, vemos la historia de Gedeón. Dice la palabra de Dios que en el pueblo de Israel había pecado contra Dios, continuamente pecaba. En el libro de los jueces vemos cómo los ciclos de miseria en los que entraba el pueblo de Israel a causa del pecado, a causa de dejar a Dios. Y dice que el pueblo otra vez, ya se habían levantado algunos jueces, ya los habían rescatado, pero vuelve otra vez el pueblo a pecar contra Dios y viene Dios, los entregó en manos de los madianitas. La palabra madianita en madianita significa contienda, rencilla o pleito. Incluso algunos amalecitas se aprovechaban de que Dios había entregado al pueblo a los madianitas y ellos también se metían allí a hacerle estragos al pueblo de Israel. La desobediencia es la llave que abre la puerta al destructor de nuestra vida, de la vida del hombre, al madianita y a la amalecita, ¿verdad? Los madianitas se habían constituido un espíritu de destrucción para Israel y los amalecitas acompañaban a los madianitas. Ellos trajeron devastación, se llevaban los frutos, la comida, los bienes, eran como un ejército de langosta. Miren, esto es tremendo porque la raíz de la desobediencia vienen estas preguntas, vienen estas circunstancias. ¿Qué pasa cuando hay muerte? ¿Cómo Dios me va a sacar de esto? ¿Qué pasa cuando hay escasez? ¿Cómo será esto, Señor? ¿Qué pasa cuando no hay de comer o cuando no hay dinero para poner en la mesa un pan y hay hijos llorando porque tienen hambre? No viene la pregunta, ¿cómo será esto, Señor? ¿Cómo será que tu palabra dice, el justo por la fe vivirá? Que he visto justo desamparado y su simiente que no mendigue pan y mis hijos están pidiendo pan. Vienen esas circunstancias. ¿Cómo es que dice tu palabra que no debes de estar en deuda y estoy endeudado? Cuando uno mira todas estas cosas, estas situaciones que vienen en la vida, es inevitable hacer esta pregunta. ¿Cómo será esto cuando el Señor viene y dice en su palabra, yo te sacaré de esto, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé? Ahí es donde nosotros tenemos que examinar nuestros caminos, así como dice Ageo 1:8, dice, medita en tus caminos, meditad en vuestros caminos. Si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel, el destructor había venido sobre ellos para destruir el fruto de todas sus cosechas, el fruto de su tierra era robado, era devastado por los madianitas. Ellos se llevaban toda la comida, se llevaban todos los bienes, las vacas, todo el ganado, todas las ovejas, todo se lo llevaban, arrasaban como langostas, dice la palabra de Dios ahí en Jueces, que eran como langostas, dejaban todo destruido, devastado. Así eran los madianitas. Y es que miren, cuando el pecado entra, cuando hay desobediencia, vienen todas estas cosas a nuestra vida. Vienen
venimos arrastrando. La desobediencia trae consecuencias para que la contienda, la rencilla, el pleito entre a nuestra vida, lo que simbolizan los madianitas. Como vemos mucho pueblo, y eso lo hablábamos esta semana, cómo es increíble ver cómo mucho pueblo de Dios aún está arrastrando tantas maldiciones, cómo mucho pueblo de Dios está en condiciones terribles, está en condiciones de enfermedad, está en condiciones de escasez, de deudas, está en situaciones terribles, y muchos de ellos han venido desaliento al corazón, y no falta esta pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cómo será posible que Dios me levante de esta situación? Ayer hablaba con alguien y decía: mire qué situación en la que estoy, cuántas enfermedades. ¿Y cómo será esto? Es inevitable esta pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cómo será que Dios me va a sacar de aquí? Y eso era lo que Gedeón se preguntaba, y el pueblo de Israel estaba en esta condición lamentable, estaba sin frutos, estaban en escasez, estaba en una situación donde el devorador y el devastador llegaba, y tanto el pleito, la contienda, la rencilla provocan estas cosas, y es la desobediencia la que provoca estas cosas en nuestra vida. Y los amalecitas, que no lo dejan de pereza, aprovechando las obras de la carne, se meten en la vida del cristiano y entran también a hacer estragos. ¿Por qué? Porque muchas veces las obras de la carne nos meten al desánimo, nos quieren quitar la fe, nos quieren quitar el aliento, la esperanza. Y esto es lo que hace el enemigo. Pero ¿qué llave abrió estas puertas? La desobediencia. Por eso el Señor nos llama a examinarnos, y no es que yo le esté diciendo a usted esta mañana: si usted está enfermo es porque está en pecado. No, déjeme aclarar y déjeme establecer algún punto muy importante. El Señor permite situaciones en nuestra vida para corregirnos. Los valles muchas veces son que nosotros nos hemos metido, o los desiertos, o otras veces el Señor permite para nuestro beneficio. Pero por lo general, cuando el Señor nos mete, es porque hay raíces. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien dice el apóstol Juan, que el que diga que no hay pecado en él es mentiroso. Entonces, definitivamente, cuando nosotros entramos en tiempos de desiertos, entramos en tiempos de procesos en nuestra vida, es importante, como dijo Jeremías: paraos en los caminos y preguntad. Y Ageo, el profeta Ageo, dice: meditad en vuestros caminos. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí en Ageo vemos cómo el pueblo de Israel también estaba en otra condición similar a este tiempo, y de escasez, sembraban mucho y recogían muy poco. Dice que todo se les iba a saco roto, había enfermedad, Dios había cerrado el cielo, Dios había puesto suelo de hierro, cielo de bronce. ¿Por qué? Por la desobediencia. Siempre hay desobediencia, y el Señor permite estos procesos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos examinemos. Es la única manera, removiendo la tierra, es la única manera que salen esos bichos, que sale la maleza, que sale todas esas cosas que están impidiendo que el buen árbol crezca. Los tiempos de proceso son beneficios para nosotros. No es tiempo como para entrar en desaliento. El problema es que muchas veces es tan fuerte el proceso. El enemigo se aprovecha tanto de los tiempos de proceso, y si nuestro corazón le cree al enemigo las palabras que trae de desánimo, las palabras de destrucción que trae, de palabras de temor, si nosotros le creemos al enemigo en esos tiempos,
Él se aprovecha y hace devastaciones en nuestra vida, hace devastaciones en nuestra familia, en los nuestros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar, tenemos que pararnos, tenemos que hacer conciencia y decirle al Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé, tu palabra me lo ha dicho, Padre, pero examina mi corazón, examina mi casa, examina mi huerto, si hay algún portillo, si hay portillos para cerrarlos, tenemos que cerrarlos. Estamos en un tiempo como iglesia que el Señor nos está purificando, por eso el Señor permite estos tiempos de proceso. ¿Por qué? Porque el Señor está purificando. ¿Sabe por qué? El pueblo había pecado contra Dios, había entrado en idolatría. Estaban adorando a Baal y estaban adorando a esta diosa Acera. Entonces Dios los mete en proceso para sacudirlos, para que examinaran su vida. Y entonces, miren Deuteronomio 28:38, habla de una de las consecuencias o de las maldiciones que vienen a raíz de la desobediencia. Dice, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y es que cuando la langosta es mandada por Dios, miren que Dios es el que permite todo esto en nosotros. Por eso es que no hay que decir, ay, que el enemigo hizo esto en mi vida. Dios da el permiso. ¿Por qué? A raíz de nuestra desobediencia. Nosotros muchas veces le damos derecho al enemigo, entonces él toma ese derecho legal y viene con nosotros y el Señor lo permite para tratarnos a nosotros, para limpiarnos, para purificarnos, para llevarnos al arrepentimiento, para que llevemos a examinar nuestros caminos y que volvamos al Señor. Ellos, el pueblo de Israel, empobrecía cada vez más. Pero clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová y dice que el cual envía primeramente una reprensión por boca de un profeta. No dice el nombre, pero dice Jueces capítulo 6, verso 8 al 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temeráis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Se dan cuenta? La reprensión de Dios es no han escuchado, no han obedecido mi voz. Cuando nosotros no obedecemos, le damos lugar al enemigo para que venga a nuestra vida y tome derechos en nuestras finanzas, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en muchísimas cosas. Él toma derechos sobre nosotros. Cuando el ángel se le presentó a Gedeón, él estaba haciendo lo que la adversidad que estaba viviendo le había enseñado en su papel de víctima, de verdad. Gedeón estaba escondiendo la comida, estaba escondiendo el trigo, porque cuando llegaban los madianitas arrasaban. Entonces dice que él estaba limpiando el trigo para esconderlo de los madianitas. A veces actuamos como Gedeón, a veces nos acostumbramos tanto a esa situación que ya actuamos como que si fuera parte de nuestra vida. Muchas veces hasta el pastor decía, nuestro pastor de la congregación decía que alguien dice mi enfermedad, haciendo suya la enfermedad, en lugar de decir hay una enfermedad que me está agobiando, por decir así. Pero muchas veces ya nos familiarizamos tanto con la situación que estamos viviendo que ya no es indiferente para nosotros. Ya tomamos aquello como casi normal. Creemos en Dios, pero si Dios quiere que esté así, pues bueno. La palabra de Dios vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis
que Dios es bueno y Él no quiere que nosotros estemos mal. Él quiere nuestro bienestar, Él quiere que tengamos salud, Él quiere que tengamos libertad, que seamos libres de las ataduras del diablo. Él quiere todo, por eso dio a su Hijo, para que nosotros fuéramos libres de todo eso. Pero ¿qué pasa? Al igual que Gedeón, muchas veces nos acostumbramos y hasta como les digo, hasta le decimos, este es mi proceso, mío, mi enfermedad. Y no debe ser así. Tiene que venir un alumbramiento a nuestra mente, a nuestros ojos, para que comprendamos que hay procesos. Cierto, los procesos son buenos y hay que agradecer los procesos, pero los procesos no son para siempre. El que se quede en el proceso es porque todavía, como Gedeón, lo que hace es hacer lo que todos hacen, esconder la comida, porque ni modo los madianitas van a venir y si no, los madianitas se llevan mi comida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos levantemos y creamos lo que Dios hizo por nosotros, la libertad que Él ya generó en la cruz del Calvario. Y miren esto, a pesar de la actitud de lo que estaba haciendo Gedeón, mientras él actuaba como cualquier israelita acostumbrado al temor y la opresión, aparece un ángel con un gran saludo. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Miren, lo primero, preguntas, ¿verdad? Reproche. Si Dios está con nosotros, porque ¿qué le dijo el ángel? Jehová está contigo. Así, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué nos está viniendo todo eso? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Que nos dijeron que nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Muchas veces nosotros actuamos igual que Gedeón. ¿Por qué, Señor, me vino esto? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Empezamos a darle al Señor despropósito. Y no nos damos cuenta, si nos damos cuenta en los versos anteriores, el Señor le dice: porque no obedecieron mi voz. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de la condición en que estaban? Ellos mismos, el pueblo de Israel. Ellos eran los responsables. Y entonces, ¿por qué Gedeón le dice: ¿por qué nos has desamparado? Miren qué tremendo, cuando muchas veces estamos en esa situación, cuando estamos en medio del proceso, podemos caer, al igual que Gedeón, a decirle al Señor que Él nos ha desamparado, cuando muchas veces somos nosotros los que hemos desobedecido a Dios, hemos sido nosotros los que hemos pecado, nuestros padres han pecado y hemos venido acarreando maldiciones que aún están allí. Yo le decía al Señor anoche: Padre, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué tu pueblo está de esta manera? Dios mío, de verdad, tanto pueblo está arrastrando. Muchas familias estamos, porque me incluyo, muchas familias estamos siendo procesadas. Yo le digo: Padre, queremos ver tu gloria. Queremos ser libres de todas ataduras, de toda cadena, de todo yugo. Queremos ser libres. Es el tiempo ya de que la libertad, mucho terreno ganó el enemigo en nuestras vidas, en tu iglesia. Ha ganado mucho terreno. Es tiempo de sacarlo de nuestro territorio y que nuestro territorio sea ensanchado para bendición, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero miren el Señor tan bello. Dice: mirándolo Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor no se pone a discutir. No, fueron ustedes. ¿Por qué me preguntas? No, miren qué bello el Señor. El Señor siempre le dice: aquí estoy, ahora ve con esta fuerza, con esta palabra que yo te doy, con la bendición de mi visitación, porque hoy te estoy visitando, hoy te estoy diciendo que estoy contigo, que yo te envío, que vas a salir de esta. Tal vez dirás: ¿cómo será esto? ¿Verdad? Vuelve la pregunta: ¿cómo será esto? Pero vemos cómo el Señor le dice: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí está la respuesta. ¿Cómo será esto?
con la fuerza que Dios te da. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es que derribe los altares de Baal y de Acera para edificar altar a Jehová. No podemos edificar altar a Jehová. No podemos en realidad presentar un culto de adoración, una adoración genuina a Dios si primero no derribamos los Baales y los ídolos que hay en nuestra vida, Baales y Aceras que hay en nuestra vida muchas veces. Tenemos que derribarlas porque Dios no puede compartir su adoración con nadie. Él no recibe una adoración contaminada. Él recibe una adoración pura. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque Él no comparte su gloria con nadie. Y lo primero que Dios le dice a Gedeón, derriba los altares a Baal y a Acera. Es lo primero que tienes que hacer. Le dice el Señor, para que después me levantes altar a Jehová. Y allí empieza nuestra restauración. Ahí es donde el Señor empieza a sacarnos de esa condición en la que muchas veces estamos, en esos procesos. ¿Qué hay que hacer en los procesos? Examinar nuestra vida, verificar y ver esos ídolos que están metidos en nuestros linajes, ídolos que están metidos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, aún en nuestra manera de vivir. Hay ídolos allí que no agradan al Señor, que están estorbando que la presencia de Dios se mueva, que el propósito de Dios se haga en nuestra vida, y por eso muchos estamos en proceso. Y precisamente para eso son los procesos, para que saquemos los ídolos de nuestra vida, para que seamos limpiados, porque Dios viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Por eso Dios le pide a Gedeón que derribe los altares a Baal y a Acera. Miren que este Baal es un dios fenicio cuyo nombre significa dueño y poseedor. Miren qué terrible. Este dios se había apoderado y enseñoreado de la mente y de los corazones del pueblo de Israel a raíz de la desobediencia. Y eso es lo tremendo, que el enemigo se aprovecha, que a raíz de la desobediencia viene a enseñorearse de lo que no le corresponde. ¿Con qué derecho Baal se había adueñado, se había poseído del pueblo que a Dios le había costado? Un pueblo que a él había traído desde muy pequeño, como le dice en Jeremías, yo desde cuando eras un bebé yo te traje, yo te hice crecer, yo te vestí, yo te saqué de Egipto. Ahora, ¿con qué derecho Baal había tomado posesión del pueblo de Israel? ¿Cuál fue ese derecho? La desobediencia, haber dejado a Dios. Era un dios adorado, dice, en el antiguo Canaán y en Fenicia. Y la imagen de esta era un toro. Y de Acera y Astarot, que era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán y Fenicia y Siria. Dice que la adoración era entretejida con el concepto de la fertilidad de la tierra. Ellos pensaban que si adoraban a Astarot, la tierra iba a volver a producir. Miren la ignorancia, miren cómo el enemigo viene a cegar la mente de las personas. ¿Cuántas personas dicen, ay, es que Dios no me responde? Hay que buscar otro medio. Si Dios no me responde, ¿será que el diablo me va a contestar? Al fin y al cabo, yo lo que quiero es una respuesta. Esa es la condición en la que puede entrar un hijo de Dios si se aparta, si desobedece a Dios. Ellos estaban buscando la fertilidad en Acera en lugar de buscarla en Dios. El símbolo, dice, escogido del culto de esta diosa era un tronco de un árbol. Esto explica la prohibición de plantar árboles junto al altar de Dios. El Señor prohíbe en Deuteronomio 16:21 levantar árboles junto al altar de Dios. Porque dice, no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú le habrás hecho. Esto lo saqué de un comentario de un diccionario. Entonces, ¿cuánta gente todavía está haciendo árboles junto al altar de Dios? Bueno, el que tenga oídos escuche. Amén. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y miren qué interesante. Dios le dice a Gedeón, le pide uno de los toros de su papá para hacer el sacrificio. Y recordémoslo, como les acabo de decir, la imagen que representaba a Baal era un toro. Entonces, cuando Dios le pide un toro de los de su padre que presente el sacrificio, miren que le dice, derribe el altar de Baal, que era una imagen de un toro, y encima agarra la madera de la imagen de Acera, hazla pedazos y con esa me vas a hacer el altar.
con esa madera, después de que destruyas tu intención de buscar tu fructividad, tu frutos o ser fructífero en acera, de allí vas a partir todo ese ídolo que tú tienes y lo vas a traer a quemar delante de mí. Y encima de eso vas a agarrar uno de los toros y lo vas a sacrificar encima del fuego que yo te voy a decir. Dice y el papá de la familia de Gedeón y los de la ciudad estaban muy molestos porque él había sacrificado un toro sobre el altar a Jehová y había utilizado la madera de la imagen de acera. Y es que nuestro Dios nos pide aquello que está tomando su lugar. Todo lo que es un ídolo lo tenemos que llevar a su altar y tenemos que restablecer nuestro pacto con Él, y entonces Él empezará a tratar con nuestra vida y a arrebatarle al enemigo todos los derechos otorgados a causa de la desobediencia. Es necesario cuando el pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón que hay allí, y hay que llevarlo al altar. Tiene que ser quemado todo aquello que ha ocupado un lugar, que ha sido un ídolo, un Dios en nosotros, que le ha quitado el lugar a nuestro Dios, para que nosotros afirmemos el pacto al Señor, ¿verdad? Cuando le creemos a Dios y entendemos que está con nosotros, como lo hizo Gedeón, nos rebelamos contra nuestros enemigos. Entonces nos damos vuelta y el enemigo, Satanás, se da cuenta que ya perdió con nosotros cuando le creemos a Dios y cuando estamos dispuestos a obedecer, así como lo hizo Gedeón. Entonces el Espíritu Santo obrará a nuestro favor, así como lo dice con Gedeón. Y dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando Gedeón se rebela contra su familia a causa del pecado, cuando se rebela contra el pueblo y le dice, basta ya, si Baal es Dios, que se defienda él solo contra un hombre que se ha rebelado, porque Gedeón creyó lo que el ángel le dio. Tanto así que después él lo hizo todo así, y cuando el ángel de Jehová quema el sacrificio sobre el altar y desapareció de frente de él, dice que Gedeón temió porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y pensó que iba a morir. Pero Dios le dice, no vas a morir, porque yo te voy a usar. Y así nos dice el Señor esta mañana. Si tú despiertas, si tú te levantas contra el enemigo y me crees a mí y derribas los altares, a Baales, a Acera, a todo ídolo que está tomando mi lugar, que estás creyéndole más al enemigo que a mí, y si me crees a mí, te levantas en fe creyendo que no importa la condición que yo esté, porque yo voy a adorar a Jehová y yo sé que el Señor me sacará de aquí, yo sé en quién he creído, y aún del polvo, decía Job, el Señor va a levantar mi ceniza. Y vemos cómo Job creyó a Dios, que Dios era capaz de levantarlo aún del polvo de la tierra, y Dios hace eso. Seamos nosotros capaces también de creer que Dios nos va a sacar de la condición. ¿Y cómo será esto? ¿Cómo será esto? No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando Gedeón obedece a Dios, cuando Gedeón le cree a Dios, entonces dice, no antes. Vean, el Espíritu de Jehová no vino sobre Gedeón antes o en el proceso. Dice, cuando Gedeón se levantó en fe, cuando Gedeón derribó los altares, cuando Gedeón destruyó la imagen de Acera y la quebró y la quemó, y se rebeló contra sus padres y contra el pueblo que estaba en desobediencia con Dios, porque él había tenido un encuentro con Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y de ahí conocemos la historia, cómo Gedeón trajo tal victoria contra los madianitas. Fue algo extraordinario, que Dios usó a un hombre y la menor cantidad de guerreros, un ejército tan pequeño, para vencer a un ejército tan innumerable como eran los madianitas. Así es el Señor. El Señor nos ama tanto que, al igual que con Gedeón, le tuvo paciencia en sus peticiones. Recuerdan que Gedeón, que voy a poner un vellón de lana, que si amanece seco es que tú me hablaste, y luego al siguiente día que si todo lo demás amanece seco y el vellón amanece, si todo lo demás amanece mojado y el vellón seco, entonces sé que tú me has hablado. Aún todavía Gedeón
con sus peticiones así, poco absurdas, pero Dios tiene paciencia. Miren qué lindo el Señor, el amor de Dios es tan maravilloso y tiene tal paciencia y tal ternura para con nosotros que aún en unas peticiones, aunque sean absurdas, Él da evidencia de su presencia y de que su respaldo y que su palabra no falla. Si Él dice yo estoy contigo, es porque Él nos ha dado la fuerza para salir. Él ha prometido estar con nosotros. Jesús lo prometió, que iba a estar con nosotros, no importa la condición en que estemos. Aunque nos hagamos la pregunta, ¿y cómo será esto? La respuesta es con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No sé si le suena un poquito. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese mismo espíritu que rodeó a María para formar el cuerpo de Jesucristo, la vida de ese bebé en el vientre de María, es el mismo que está en nosotros. Es el mismo que ha prometido rodearnos. Es esa nube de gloria que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman, aquellos que le buscan y le creen. Vemos las grandes promesas del Salmo 91, todos lo conocemos, pero tenemos que meternos bajo el abrigo del Altísimo para que podamos disfrutar de esas promesas. Decirle al Señor, cúbreme, que tu poder me cubra, que tu sombra esté sobre mí, que me haga sombra. ¿Para qué? Para que mi cuerpo sea formado, sea ese templo que tú quieres, en el cual tú quieres habitar. Un templo limpio, un templo ordenado, un templo donde te adores solamente a ti. Así como Jesús fue formado en el vientre de María con la sombra del Espíritu Santo, de la misma manera el cuerpo, recordemos, Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, así como la cabeza que es Cristo fue formada por la sombra, por el poder del Espíritu Santo que lo rodeó. El cuerpo que es la iglesia también está siendo formado por el Espíritu Santo a raíz de la sombra que Él hace sobre nosotros. Y esa es la presencia. Y fíjense que esa misma base de que habla aquí, que esta sombra que rodeó a María, es la misma palabra base que se usa para hablar sobre la nube donde iba Moisés. Cuando Moisés se metía en la nube de gloria del Padre, es la misma palabra, es la misma sombra, es la misma presencia. Entonces eso nos dice a nosotros que usted y yo tenemos, al igual que María, la disposición de que esa sombra nos rodee, que esa nube nos cubra, que seamos envueltos por su presencia para que Él forme lo que tenga que formar en nosotros, que quite, que derribe los altares, que tenga que derribar, siempre y cuando nosotros le digamos, Señor, heme aquí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. A diferencia de Gedeón, María no tuvo ninguna duda cuando el ángel le habló. ¿Cuántos quisiéramos ser como ella? Pero muchos somos como Gedeón, que con muchas razones para no creer que Dios es capaz de sacarnos de cualquier adversidad. Y es que hay muchas razones para no creer. Recuerdan que tal vez también hablamos la semana pasada de que Zacarías también tenía muchas razones para no creer. Mas sin embargo, Zacarías seguía orando porque tenía esperanza. Nosotros también tenemos que clamar a Dios, no como los que no tienen esperanza. Venimos a Dios porque tenemos esperanza. Y aunque hay muchas razones para no creer, hay muchas razones, pero si nosotros le damos una razón, una oportunidad a Dios, que Él es capaz de sacarnos de cualquier adversidad, si tan solo clamamos a Él. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó a Dios. Y aunque Él vino reprendiendo primero, esa reprensión nos da la seguridad que Él está ya en el asunto. Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos confronta y nos miramos y decimos, sí, yo pequé, Señor, es mi responsabilidad. Cuando el Señor nos confronta por su palabra, no nos sintamos avergonzados para alejarnos, sino que si nos sentimos avergonzados, que sea para decirle, Señor, he pecado. Aquí estoy, me arrepiento, pero yo sé que si tú me estás reprendiendo ahorita es porque soy tu hijo. Y si soy tu hijo, tengo todos los derechos que tú me has dado.
para salir de esto. Sé que tú estás en el asunto. Así como el pueblo de Israel. Primero vino la reprensión después de que ellos clamaron a Jehová. Lo primero es clamar a Jehová. Luego viene la reprensión de Dios y hay que aceptarla. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que somos hijos. Nadie reprende a hijo ajeno, ¿verdad? Un padre reprende a su hijo. Así es que cuando sentimos la reprensión de Dios, eso nos da certeza de que somos sus hijos. Y si Él nos reprende, es porque su auxilio viene en camino. Las puertas se están abriendo. El cielo se está abriendo a su favor. La reprensión abrió el cielo y ahí viene la respuesta que de usted y yo estamos esperando. Así es que amemos la reprensión de Dios, porque la reprensión nos da la seguridad que Dios está ya obrando a nuestro favor. Si tan solo el Señor, amado Jesús nos decía, y está escrito, o nos sigue diciendo en su palabra, si tan solo puedes creer. Jesús nos alienta en diferentes ocasiones en las Escrituras a creer y a no ser incrédulos. Dice Marcos 5:36, no temas. Cree solamente. Si puedes creer, dice Marcos 9:23, porque al que cree todas las cosas le son posibles. De cierto os digo, dijo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que Cristo es el dador de la vida, pero el Espíritu Santo es el que nos administra esa vida en nosotros, a medida que nosotros nos damos al Espíritu Santo. Ve la importancia de ser reprendido, ve la importancia de los procesos. Por eso hay que agradecer los procesos, porque el Espíritu Santo viene y nos administra vida en medio de los procesos, porque Él saca la muerte. No crea que pone vida sobre muerte, no, saca la muerte primero e implanta la vida de Cristo en nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto el Señor le dijo a Marta cuando fue a resucitar a Lázaro. Y también dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El hecho que Jesús esté a la diestra del Padre nos da la garantía de que si nosotros creemos, las obras que Jesús hizo, nosotros las haríamos. Miren qué cosa más extraordinaria. Jesús y esas obras, no solo estamos hablando de los milagros, de las maravillas, estamos hablando de que nosotros vamos a ser capaces de implantar vida en otros, así como lo hizo Él. Incluso de resucitar espíritus muertos, así como lo hizo Él en la cruz del Calvario. Amén. Eso nos da bendición a nosotros. Y también dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer. Aquí le dijo el ángel a María, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo se hará? Por medio del Espíritu, porque nada hay imposible para Dios. El ángel Gabriel nos recuerda que nada es imposible para Él, que Él no tiene limitaciones, que Él no se limita ni al tiempo ni al espacio. Él dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama lo que no existe para que exista. Así es que si algo existe malo, Él llama algo bueno para que exista. Por eso de ahora en adelante vienen tiempos gloriosos donde nosotros vamos a ver cómo van a desaparecer cánceres de los cuerpos. Vamos a ver cómo Dios va a quitar páncreas, hígados, corazones muertos y va a implantar vida, hígados, corazones vivos, nuevos en los cuerpos. Vamos a ver milagros si tan solo creemos, porque el que cree no será avergonzado, dice Romanos, porque nada hay imposible para Dios. Jesús Jesús hablaba que por la poca fe, dice que no pasan cosas. Pero si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. ¿Será que esa palabra es ambigua o esa frase es ambigua? Es muy clara. Nada os será imposible si tan solo creemos, así como María.
que aunque preguntó, ¿cómo será esto? Preguntemos, así como María, ¿cómo será esto? Pero teniendo la certeza, sabiendo que es por medio del Espíritu, porque para Dios nada es imposible. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Eso lo dijo el Señor en Génesis capítulo 18, 14, cuando Sara no creía que Dios le iba a permitir concebir un hijo. Así es que la base para creer es la fe. Una fe que viene de Dios. Hay que tener fe en Dios y pedirle fe de Dios a nosotros. Fe en Dios y fe de Dios, ¿verdad? Él es galardonador de aquellos que le buscan, aquellos que confían en Él. Así es que la fe de Dios es la que nos hace mover montes. En Marcos capítulo 11, 22 al 24, el Señor viene y dice, tened fe en Dios, dice la versión Reina Valera, pero en el griego habla, dice ten la fe, tengan la fe de Dios. ¿Ve? La fe de Dios es esa que habla en Mateo, el grano de mostaza. Ese grano de mostaza es fe de Dios, que tenemos que pedirla. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así es que esta mañana yo les digo, tengamos fe en Dios y pidamos la fe de Dios, para que nosotros, esa fe de Dios en nosotros sea implantada de tal manera que nosotros seamos capaces de decirle, Señor, hoy estoy enferma, pero sé que mañana será diferente. Mañana tú me sanarás. Hoy tengo deudas, pero tú me vas a sacar de estas deudas. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el dueño del oro y la plata. Tal vez hoy no tengo un trabajo, pero sé que mañana tendré un trabajo. Hoy mismo tú me vas a proveer puertas. Si se abre una puerta, 2 se van a abrir, 3 se van a abrir para mí. Tú abres puertas donde no hay. Creer en Dios es lo más importante, así como lo hizo María. Creyó que Dios era el que iba a hacer eso en ella, y ella lo creyó de corazón, y vemos cómo el ángel le declara la promesa que iba a ser hecho en ella, y ella cree. Y ella, ¿qué dice ella? Que ella dice al final, he aquí la sierva del Señor, dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. La actitud de María es digna de imitar. No dudó en su corazón de la palabra que el ángel le dijo. No dudó que Dios pudiera hacer grande milagro en ella, porque no puso su mirada en su condición, sino puso su mirada en Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, así como lo hizo María, no va a importar nuestra condición, sino el hecho en creer que Dios es capaz de levantar a los muertos. Así como Abraham dice que él no se vio a él como su cuerpo casi muerto. Creyó a la promesa, creyó que el que le había prometido era fiel y era nada hay imposible para él para cumplir las promesas que nos ha hecho. Así es que yo les digo esta mañana, yo les insto, no importa la situación, creamos en Dios, que el que ha prometido, Él ha prometido y Él hará. No nos fijemos en nuestra condición, no nos fijemos en nuestra debilidad, fijémonos en el poder de Dios, en Él, que Él es poder. Como le dijo el apóstol Pablo, el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no importa cuál sea tu debilidad hoy. Y aunque tú digas la pregunta, ¿cómo será esto? El Señor te dice, hey, hoy es por mi espíritu, porque para mí nada es imposible. Así es que hay que creer en Dios, porque el que cree en Dios, dice la palabra, no será avergonzado. Y vemos entonces el anunciamiento de Jesucristo, que nos da mucha enseñanza, que nos da esperanza, que nos da fuerzas esta mañana. Y esa actitud de María de verdad nos levanta para querer imitar esa actitud de ella, esa fuerza, esa fe que ella tenía y que no dudó en su palabra. ¿Por qué?
Su palabra es verdad. Así es que hoy le digo esta mañana, si alguno está pasando alguna adversidad, crea. ¿Que cómo será esto? Crea. Es por su espíritu. No es con espada, no es con fuerza, es con su espíritu. No vea su debilidad, no vea su condición. Vea a Dios. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, que Él es el autor y el consumador de la fe. Si hoy está pasando penas, hoy venga al Señor. Dígale, Señor, yo quiero meditar. Examina mi corazón. Quiero meditar en mis caminos. Si te he fallado, si hay pecado en mí, si hay ídolos que yo tengo que derribar, por favor, muéstrame. Para poder levantar un sacrificio, una adoración que te agrade, que te alabe. Y venga al Señor y arrepentámonos. Arrepintámonos. Esa es la base para que Dios haga lo que tenga que hacer o lo que quiere hacer en nosotros, el arrepentimiento. Y si usted no conoce al Señor y está escuchando eso y le pareció, wow, necesito cambiar mi vida, yo le digo, el Señor cambia, el Señor transforma. El Señor tiene poder para rescatarlo de la situación donde está. No importa si está en el alcoholismo, no importa si está en drogadicción, no importa si está en adulterio, no importa si su familia está a punto de destruirse. Dios es especialista en lo imposible. Él dijo, nada es imposible para Dios. Así es que venga el Señor, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y dígale que lo quiere hacer su Señor. Y si quiere, haga una oración conmigo en esta hora. Padre, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que la condición en que estoy es una condición de pecado. Necesito ser perdonado o perdonada. Me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida y que cambie mi vida. Ya quiero cambiar mi vida y que sea nueva. Yo hoy te reconozco como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y mi Salvador. Ven a ser morada en mi corazón. Te recibo en mi vida y perdona mis pecados. Gracias, Señor. Gracias porque si has orado con fe y te has arrepentido de corazón, ahora dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque has perdonado mi pecado. Y busca una iglesia, busca un lugar donde puedas congregarte, donde puedas alimentarte de la palabra de Dios. Dios te bendiga.